Bienvenidos. En esta sesión nos adentramos en una zona especialmente delicada de la tradición reformacional, la relación entre filosofía, teología, cosmovisión y misión. Mi propósito no es descartar este movimiento, sino poner de relieve con claridad algunas de sus tensiones internas, para discernir qué elementos sirven mejor a la Iglesia y al reino de Dios. Como hemos visto en otras áreas, la primera generación reformacional formula sus propuestas con una confianza arquitectónica marcada. La segunda se dedica a aclarar, corregir y reformular. Y la tercera generación, al menos allí donde se mantiene más cerca de la Escritura, avanza hacia una teología bíblica más sustantiva y un enfoque misionológico más integral. En esta ponencia tomaré como ejemplos de la segunda generación a Spikeman, Clauser y Coleto, y en la tercera volveremos a Bishop, Gougin y Bartholomew. En el pensamiento reformacional encontramos con frecuencia críticas bien fundadas a las especulaciones filosóficas de Tomás de Aquino y de la escolástica posterior. Esas críticas en sí mismas son valiosas. La pregunta que nos interesa es otra. ¿Qué ocurre cuando, pese a esas críticas, se termina reconstruyendo un sistema filosófico arquitectónico anterior a la teología? Spikeman declara que quiere superar la, en sus palabras, forma abstracta y racionalista de tratar con doctrinas cristianas, inherente al método de Losey. Escribe: en la teología, el camino hacia el conocimiento de Dios no difiere esencialmente del camino para la vida de fe de la comunidad cristiana. Esta vida es modelada por el carácter concretamente experimental, terrenal, de la narración bíblica. La dogmática no puede transitar otra ruta, más especulativa. Spikeman, 1992. Por lo tanto, podríamos esperar ver menos especulación filosófica. Sin embargo, lo que encontramos es precisamente lo contrario. Cuando la teología comienza desde una filosofía ya elaborada, la especulación aumenta, no disminuye. La especulación escolástica de Tomás y sus seguidores no desaparece. Simplemente es sustituida por una nueva ronda de especulación, ahora apoyada en categorías procedentes de la filosofía alemana de la modernidad. No es mi intención criticar la obra de Spikeman en su totalidad, sino mostrar cómo su prólogo filosófico termina distorsionando la misma teología bíblica que él afirma abrazar. Al tratar los atributos de Dios y el ordo salutis, su sistema filosófico de trascendencia / inmanencia y ley-palabra funciona de hecho como principio regulador, desplazando el movimiento bíblico que él mismo cita en Calvino, Berkouwer y Ridderbos. Atributos de Dios y de la humanidad. El marco reformacional de trascendencia e inmanencia tiende a generar cautela al identificar los atributos de Dios y su reflejo en los seres humanos. En Spikeman, la distinción entre atributos comunicables e incomunicables queda prácticamente soslayada, aunque en Calvino, el reflejo de los atributos comunicables de Dios no es una especulación filosófica, sino parte de nuestra santificación. En la práctica, este marco filosófico puede terminar evitando una enseñanza bíblica clara simplemente porque resulta filosóficamente problemática. Escribe Spikeman: ¿cuáles de estos atributos son comunicables? Propiedades que Dios comparte con el hombre. ¿Y cuáles son incomunicables? Propiedades que solamente posee Dios. Este método escolástico ha demostrado ser un emprendimiento totalmente estéril, una búsqueda del tesoro sin claves bíblicas, porque presupone una cosmovisión errónea, una analogía del ser, analogía entis, entre Dios y el hombre. Pierde de vista la palabra de Dios en su función mediadora, como el límite fijado que simultáneamente también es el puente de comunicación entre los dos socios de este compañerismo contractual. En este pasaje, Spikeman permite que el esquema filosófico de trascendencia e inmanencia modele su comprensión de la imagen de Dios. Rechaza la analogía entis tomista, pero al hacerlo omite la analogía de reflejo de Calvino. Su enfoque dulcewerdiano de la ley-palabra como puente y barrera termina dejando en segundo plano la clara enseñanza bíblica sobre cómo los creyentes reflejan, de forma creatural, los atributos de Dios. Calvino, en cambio,
Acepta las exhortaciones sencillas de las Escrituras que debemos reflejar algunos atributos de Dios. Esto es parte de nuestra santidad. Su enseñanza sobre los atributos comunicables y no comunicables, aunque no emplea esos términos, no es mera especulación escolástica. Forma parte de la vida cristiana misma. Calvino insta a imitar o reflejar las cualidades de Dios de forma analógica, no idéntica, como portadores de imagen, sin términos escolásticos. Santidad. Nos dedicaremos a la búsqueda de la santidad y la justicia, para que cada uno de nosotros pueda reflejar la imagen divina. Misericordia y justicia. Dios, por su providencia, gobierna todas las cosas. Debemos adorar su providencia, imitando su misericordia y justicia. Espiritualidad. Dios es un espíritu. Adorémosle espiritualmente, ofreciéndole un corazón puro. Las criaturas participan de forma finita, por participationem 1.13.14, espejando. Por ejemplo, la razón humana refleja la sabiduría divina, pero de forma criatura. Cuando Calvino habla de santidad, misericordia, justicia y espiritualidad, no está construyendo un sistema abstracto para eruditos, sino mostrando cómo la criatura puede reflejar, de manera finita y analógica, algo de la gloria divina. De cómo esto se relaciona con una barrera palabra-ley entre trascendencia e inmanencia, puede provocar especulación filosófica interesante, pero no es relevante a las escrituras que hablan con sencillez y claridad, pero así se aleja de la teología bíblica y el impacto transformador de estos atributos en la vida de creyentes. Ordo Salutis nace de la teología bíblica y es pastoral. El Ordo Salutis no es filosofía especulativa. Surge directamente de la teología bíblica. Cuando Pablo escribe Efesios 1 y Romanos 8, no está construyendo un sistema abstracto. Está mostrando cómo el Dios soberano lleva a su pueblo desde la elección hasta la glorificación. Este orden de la salvación está diseñado para dar consuelo y firmeza a los cristianos mientras adoran al Dios que inició su salvación y que la llevará a su cumplimiento. La llamada cadena de oro de Romanos 8 es nuestra seguridad. Muestra que el Dios que comenzó nuestra salvación también la llevará por sus etapas a su cumplimiento. Yo lo he encontrado útil en el evangelismo. Entre evangélicos hemos tendido a pensar que el evangelismo es un evento, cuando es un proceso. Hemos pensado que la conversión exterior equivale al cambio interior y que nuestra seguridad está en dicho evento. He visto mucho provecho en combinar el Ordo Salutis con escala de Engel Norton, que describe el proceso humano de acercamiento a Cristo, desde la total ignorancia espiritual, llegando por pasos a interés, comprensión, convicción, decisión y crecimiento, hasta reproducción. Juntos, forman un mapa pastoral para guiar a personas que por el Espíritu avanzan gradualmente hacia la fe. Cuando ambas cosas se ponen en diálogo, la Iglesia aprende a respetar el proceso real de la conversión como obra de Dios. Al unir ejemplos específicos de hechos, nuestro evangelismo se transforma. En cuanto a la elección, Spikeman no sostiene la elección individual para la fe. En su teología, la elección es corporativa, histórica y pactual, centrada en el pueblo de Dios y no en personas específicas. Esta postura constituye una de las divergencias más claras entre Spikeman y la doctrina reformada clásica de la elección personal, tal como la articulan Calvino y Bavinck. Teología del corazón. En el sistema neocantiana, Dios y al yo quedan en la planta alta, la metafísica, no accesible a las ciencias de fenomenales. Siguiendo a Dewey, Spikeman rechaza el estudio en la ciencia de la teología, del corazón como también de la fe. Nadie ha estudiado con mayor precisión y claridad, ni con mayores beneficios, la obra pastoral que los puritanos. Con la perspectiva heredada de Dewey, se pierde parte de la antropología afectiva y moral que sostuvo la espiritualidad puritana en autores como Owen, Edwards y Baxter, entre otros, que ha enriquecido, desafiado y consolado a generaciones de tanto creyentes como líderes espirituales. Impacta nuestra idea de la adoración. Con la pérdida del Ordo Salutis, perdimos todo el estudio de la naturaleza del corazón, la fe y la transformación.
El resurgimiento de importancia de Edwards ha transformado a líderes tales como Piper y Keller en cuanto a piedad, adoración, la gracia y la naturaleza de Dios. El resultado es que queda poco espacio para la piedad experimental, la mortificación del pecado y la teología afectiva clásica. Y eso me parece un costo serio, porque sin una ciencia del corazón humano, ¿cómo pastoreamos efectivamente? Los puritanos sabían indagar la depresión espiritual, la tentación, la fe y el pecado con una precisión que todavía nos interpela. Cánones de Dordrecht. No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero en la obra de Spikeman no encontramos ningún apoyo explícito a los cánones de Dordrecht, ni una recepción positiva de su estructura doctrinal. Más bien, parece evitarlos y, dado su entendimiento del Ordo Salutis, de los decretos de Dios y su rechazo programático de la escolástica protestante, este silencio resulta coherente con su sistema. En la medida en que esta postura es consistente con el marco de Dooyeweerd, la misma preocupación se extiende a buena parte de la primera y segunda generación del movimiento reformacional. Sin embargo, los cánones forman parte de las confesiones que nuestras iglesias han recibido como normativas. En ese contexto, esta distancia de Spikeman, y en cierto grado, del paradigma reformacional temprano, respecto de Dordrecht, no es un detalle menor, sino un problema teológico y eclesial que debe ser reconocido abiertamente. Otro ejemplo se relaciona con la creación. Spikeman recurre a categorías filosóficas para reinterpretar los días de Génesis 1, distinguiendo entre un tiempo creador, los días 1-6, como fases fundantes de la obra divina, y un tiempo creacional, el día 7, como entrada en el orden estable del cosmos. Esa propuesta le permite dialogar con la ciencia contemporánea sobre los orígenes sin abandonar formalmente la estructura normativa de la palabra de Dios, pero introduce una capa de reconstrucción conceptual que difícilmente puede presentarse como derivada de manera directa y sobria del texto bíblico. Richard Gaffin ha señalado justamente ese carácter filosóficamente especulativo. Es interesante como ejercicio de integración entre revelación, filosofía y ciencia, pero resulta poco relevante para la dogmática y la pastoral eficaz. A mi juicio, la teología de Spikeman tiene valor e interés para quienes están considerando diversas alternativas en filosofía de la religión y su relación al cristianismo. Pero no la recomendaría como marco básico para la formación de pastores. Es una obra más apropiada para el contexto universitario, donde, de hecho, Spikeman enseñó, que para el seminario. Aquí vuelve a hacerse visible la clasificación de Walters. La ciencia de la teología, en este sentido técnico, se dirige a especialistas. En cambio, la vida de la Iglesia depende de una cosmovisión arraigada en la sabiduría espiritual de las Escrituras. Y precisamente por esto, la sabiduría espiritual es más amplia y central para nuestra fe que una ciencia de la teología en el sentido dooyeweerdiano. De hecho, esta sabiduría espiritual de las Escrituras corresponde al concepto reformado clásico de teología. A mi entender, aquí se produce una confusión, debida en gran parte al uso cambiante de los términos. En la comunidad reformada mayor, se integra la teología como ciencia y teología como sabiduría. Sí se distingue de la filosofía de la religión desde la cosmovisión cristiana. Calvino es mucho más directo, claro y evitante de especulación. Usa conceptos solo hasta donde la escritura los permite y rehúsa construir un sistema arquitectónico previo al texto. Si buscamos alguna otra palabra de Dios que no sea la contenida en la escritura, perdemos el fundamento mismo de la fe. Instrucciones 1:13-21. En este punto, ciertamente si en alguno de los misterios secretos de la escritura debemos filosofar sobriamente y con gran moderación, usemos mucha cautela, para que ni nuestros pensamientos ni nuestra lengua vayan más allá de los límites que la misma palabra de Dios señala. Institutos 1:13-21. La Escritura es la escuela del Espíritu Santo, en la cual, así como no se omite nada que sea útil y necesario conocer, tampoco se enseña nada que no sea de importancia conocer. Permitamos, digo, al cristiano abrir su mente y sus oídos a todas las palabras de Dios que se le dirigen, con tal moderación
que cuando el Señor cierra su santa boca, Él al mismo tiempo ponga término a su investigación. La mejor regla de sobriedad es esta: no solo seguir en el aprender a donde Dios nos guía, sino también, cuando Él pone fin a la enseñanza, cesar a sí mismo de desear ser sabios. Institutos 3.21. En la tercera generación, el modelo de Gojín y Bartholomew ofrece hoy un correctivo decisivo. Restaura la primacía de la escritura como fuente normativa, articula la teología bíblica y la cosmovisión como mediaciones históricas y narrativas, y sitúa la filosofía en un lugar verdaderamente servicial, crítico pero subordinado, de modo que todo el pensamiento cristiano quede constantemente reorientado hacia la palabra de Dios y al servicio de la misión de la Iglesia. Filosofía como reina. Vollenhoven en general quedó más acercado a las escrituras y la exegesis. Sin embargo, sostuvo que la filosofía debe mostrar el camino para las ciencias especiales y reflexionar sobre sus resultados combinados. En ese marco, la filosofía aparece como la disciplina que orienta a las demás. Dice Koch, 1988, presumiendo a Vollenhoven: la visión de los detalles depende más de la visión que uno tiene del todo que a la inversa. Por eso, en la relación entre filosofía y ciencia especial, la primacía corresponde a la primera. Modelo de la ética según Trust. Lo mismo aparece en algunas propuestas éticas reformacionales de Trust. Ubica la ética teológica en un lugar muy subordinado y marginado. Me pregunto si ese orden no termina siendo demasiado difícil que el pastor, la iglesia o el cristiano reciban una palabra bíblica clara para la vida diaria. Distingue tres grandes esferas de la ética, tal como las resume Blockhuis. En primer lugar, está la ética filosófica, que se ocupa de aclarar conceptos como bien y mal moral, responsabilidad, virtud, intención y acción. Es reflexión de alto nivel sobre el aspecto ético de la realidad, una teoría general que intenta describir qué significa hablar de normatividad moral en cualquier ámbito, sin entrar todavía en casos concretos. En segundo lugar, Trust propone una ética antropológica praxológica, centrada en el agente humano como ejecutor de actos morales. ¿Cómo se configura el carácter? ¿Qué es actuar responsablemente? ¿Cómo se entiende la acción moral situada? También aquí se trata de reflexión teórica, ahora enfocada en el sujeto moral, más que de directrices inmediatas para ¿qué debo hacer en situaciones específicas? La tercera esfera no es una nueva teoría general, sino el nivel de las ciencias especiales y las prácticas concretas. Matrimonio, familia, amistad, medicina, enfermería, trabajo social, etc. En este nivel se estudian situaciones reales donde la normatividad moral es relevante, y Trust insiste en que la ética no funciona como un manual práctico que resuelve casos, sino como clarificación del aspecto ético. La sabiduría práctica pertenece a los propios profesionales. Por eso, en la toma de decisiones concretas, pone mucho peso en el análisis de la situación y en la aplicación de la regla del amor, cuidado en cada ámbito. Analizar la situación y seguir al amor. En cuanto a la ética teológica, Trust no la cuenta como una esfera autónoma adicional, sino que la sitúa en un lugar subordinado dentro de la dogmática. Critica la ética teológica tradicional por ser legalista y biblicista, y sostiene que pertenece a la esfera religioso-teológica, distinta del aspecto ético-modal cuyo núcleo es el amor, cuidado. Por tanto, no debe confundirse con las otras esferas ni pretender guiar directamente la práctica. Esta arquitectura termina separando tanto la ética filosófica y la antropológico-praxeológico de las decisiones reales, que las dos primeras quedan casi irrelevantes para el discernimiento cotidiano. La ética bíblica no entra a la decisión fuera de su disciplina. Al final, la ética práctica se reduce a estudiar la situación concreta y seguir la regla del amor. Sin un puente claro entre la reflexión normativa y la obediencia concreta a la voluntad de Dios en las Escrituras. Trascendencia y agnosticismo piadoso. Wolterstorff, muy acercado a y apreciado por la comunidad reformacional, teme que la trascendencia en Dooyeweerd sea tan radical que Dios termine apareciendo como totalmente otro, de una manera difícil de armonizar con la teología reformada clásica.
En esa lectura, Dios no es simplemente distinto de la creación, sino supratemporal, de tal modo que queda más allá de toda categoría creatural, mientras que el lado ley se convierte en un límite metafísico tan absoluto que la relación entre Dios y el mundo queda mediada solo por el orden normativo. La inquietud de fondo es que el corazón humano, también entendido como supratemporal, se vuelve el único punto de contacto con el origen trascendente. El resultado sería un Dios hipertrascendente, cuya relación con el mundo se expresa más por estructuras que por presencia personal y pactual. Por eso, Wolterstorff advierte que este modelo corre el riesgo de transformar la trascendencia en distancia y la soberanía divina en causalidad estructural, en lugar de mantener al Dios personal y del pacto que presenta la Escritura. El resultado puede ser un agnosticismo piadoso. No sabemos si sabemos algo verdadero de quién es Dios. Tenemos la autorrevelación de Dios, pero puede o no corresponder a quién es en su persona. Nos acercamos a un Dios incognoscible. Pancreacionismo. Al acercarnos a Clauser, quiero comenzar afirmando con gratitud el núcleo teológico filosófico de El mito de la neutralidad. Su tesis principal es profundamente acertada. No existe teoría religiosamente neutra. Toda filosofía y toda ciencia descansan sobre una creencia última acerca de lo divino, y los cristianos están llamados a pensar explícitamente desde la fe bíblica en el Dios creador, distinto de su creación. En ese sentido, el libro ofrece una contribución importante a la crítica reformacional de la supuesta neutralidad de la razón. Sin embargo, cuando avanzamos hacia los capítulos finales, esta intuición central se ve cada vez más eclipsada por una extensa construcción metafísica en torno a la ontología de Dios. Bajo la etiqueta de su propio pancreacionismo, su manera de describir la relación entre Dios y el mundo, Clauser se adentra en largos desarrollos sobre aceidad, atributos divinos y modelos alternativos de trascendencia, que funcionan más como un tratado de filosofía especulativa de Dios que como una profundización pedagógica del mito de la neutralidad. Aquí vale la pena detenernos en el punto de Clauser con más precisión. La clave de su modelo es distinguir entre Dios en sí mismo y Dios en su autorrevelación creada. Es decir, para relacionarse con nosotros, para que podamos conocerle y aún participar de sus atributos, Dios crea en sí mismo atributos suyos creados para presentarse a nosotros. En Proverbios 8, 22 a 31, Él toma la sabiduría como una propiedad creada de Dios, y usa eso para sugerir que muchos de los términos con los que hablamos de Dios, como sabio, bueno, justo, amoroso, pueden referirse a propiedades que Dios ha tomado sobre sí para acomodarse a nosotros. La idea central no es solo que la creación tenga sabiduría, sino que incluso lo que llamamos los atributos personales de Dios en nuestro lenguaje podrían ser formas creadas y acomodadas por las que Dios se relaciona con las criaturas. Por eso Clauser habla de acomodación divina. Dios, sin dejar de ser Dios, se adapta a nuestro nivel creando las condiciones bajo las cuales podemos conocerlo realmente. El problema se agrava cuando Clauser sugiere, por su inferencia de Proverbios 8, ¿Dios habrá creado su atributo de sabiduría? En la gráfica, el círculo de línea continua representa a Dios en su ser eterno. El semicírculo de línea discontinua no representa las cualidades creadas en las criaturas, sino las cualidades creadas por Dios en su propia autorrevelación. Por medio de estos atributos creados en Dios, se relaciona con nosotros, misericordia, justicia, piedad, etc., en forma creada y relacional. Por ellos Dios se hace accesible a las criaturas. El círculo de línea discontinua son nuestros atributos que reflejan los atributos creados en Dios. El problema es que Clauser nunca explica con claridad cómo esos modos creados corresponden fielmente al ser eterno de Dios. Tampoco da un criterio firme para distinguir qué pertenece al ser eterno y qué pertenece a los modos creados de revelación. ¿Realmente es amor o es que así se nos presenta? Surge la inquietud de que en su sistema no haya una garantía explícita de que la frase Dios es amor sea verdadero del círculo de línea continua y no solo del semicírculo de línea discontinua. Yo me pregunto,
Dios es en sí trino, o es parte de su autorrevelación. Cuando esa brecha no se cierra, la teología corre el riesgo de convertirse en agnosticismo piadoso. La obediencia a y adoración de un Dios en última instancia tan remoto y trascendente que es incognoscible. En cambio, Bavinck dice, todo nuestro conocimiento de Dios es ectípico, derivado de su revelación. Pero sin embargo, es conocimiento verdadero, porque Dios es la verdad y no puede mentir. Tal como Él se revela, así es Él. Las dos plantas de Kant. Si queremos entender por qué estas especulaciones filosóficas recurren, conviene recordar la arquitectura kantiana de dos plantas. En la planta baja están los fenómenos, lo que la razón puede conocer científicamente. En la segunda planta están Dios, el alma, la libertad y el sentido, realidades que existen, pero que la razón no puede conocer teóricamente. Esa casa obliga a los pensadores posteriores a decidir qué hacer con la segunda planta. Hegel derriba el techo y convierte la segunda planta en la planta baja. Schleiermacher acepta la división y refugia la religión en la experiencia interior. Kierkegaard sube a la segunda planta, pero en oscuridad total. Barth convierte la segunda planta en un santuario inaccesible. En todos los casos, la fractura kantiana produce formas distintas de agnosticismo piadoso. Charles Murray. Me conmoví leyendo la tragedia del ateo casi persuadido. Charles Murray. Paso a paso, sus estudios y experiencias le llevaron a reconsiderar la existencia de Dios, la realidad espiritual, llegando a enfocar particularmente el cristianismo. Jesús tenía una relación con Dios que no se parece a nada en la historia humana. Llega así a la conclusión de que Jesús no pudo haber sido simplemente un buen maestro moral, sino que debía poseer, de un modo único, una divinidad real. No la divinidad de cualquier otro místico, ni una divinidad difusa o compartida, sino una plenitud divina que en él alcanza su máxima expresión en forma humana. Por eso, aunque querría aprender de los grandes místicos de la historia, al final descubre que solo a Jesús puede considerarlo digno de reverencia. Pero se detiene y dice, no puedo aceptar al Dios de la Biblia porque, en el momento en que se le atribuyen intenciones, emociones o agencia, se lo está haciendo humano. Y cuando uno hace eso, ya no está hablando de Dios, sino de una proyección. Su obstáculo es el Dios de la Biblia, porque en el momento en que se le atribuyen existencia inmanente, dice, ya no estamos hablando de Dios. O sea, su piedra de tropiezo es el dilema de Kant, trascendencia contra inmanencia. Su propia imagen final es dolorosa. Dice sentirse como un niño parado que no puede disfrutar la fiesta. A veces me siento como un niño pequeño parado afuera de una casa donde hay una fiesta maravillosa. Puedo ver la luz por la ventana, puedo oír las risas, pero no puedo creer lo suficiente como para entrar. ¿Cómo ahora confrontamos a la posmodernidad? Ante estas inquietudes de la Ilustración, la arrogancia de la modernidad y su colapso ante el argumento posmoderno, ¿cómo hemos de responder? La posmodernidad ha rechazado a la modernidad, pero su respuesta es el caos de la modernidad líquida, una existencia fragmentada sin la solidez de una cosmovisión. Nuestra respuesta a la posmodernidad no puede ser un relativismo aún más fragmentado. Necesitamos un retorno a la integración premoderna. Entre reformacionales, algunos han abrazado al posmodernismo. Notable es el debate entre Walters y Hendrik Hart, que acusó de abandonar las escrituras. Pero otros como Gohin y Bartholomew han vuelto no solo a las escrituras, sino a un mundo en ciertos aspectos anterior a la Ilustración. Consideremos quienes sugieren acercarnos nuevamente a lo premoderno. Charles Taylor, en La Era Secular, describe el desvío de la Ilustración. Para Taylor, el mundo premoderno era un mundo encantado, una realidad en la que el yo era poroso, abierto a fuerzas espirituales, bendiciones, maldiciones, sacramentos y presencias que podían atravesar la frontera entre la persona y el mundo. En ese mundo, el significado espiritual no estaba encerrado en la subjetividad, sino inscrito en lugares, objetos, ritos y en la vida común de la comunidad. En cambio,
El mundo moderno secular produce un yo amurallado o protegido dentro de un marco inmanente. La realidad se asume como cerrada en sí misma, el sentido se interioriza como experiencia psicológica privada, y la fe en Dios deja de ser el supuesto social básico para convertirse en una opción entre muchas. Taylor sugiere que el paso a la modernidad no elimina simplemente la religión, sino que cambia el modo en que el mundo mismo es imaginado, de un mundo encantado a un marco inmanente en el que la verdad ya no llega a través de mitos y símbolos compartidos, sino que debe buscarse dentro de la subjetividad moderna. Nos encerró en un mundo desencantado. Calvino ofrece una visión claramente no dualista. La creación es el teatro de la gloria de Dios, y Dios se manifiesta continuamente en y a través del mundo creado. Él afirma que Dios ha mostrado sus perfecciones de tal manera en toda la estructura del universo que no podemos abrir los ojos sin ser compelidos a contemplarlo. De modo que el conocimiento espiritual se aprende dentro del encuentro con lo material. En Calvino, el mundo es escuela, teatro y vestidura viva de la presencia divina. Por eso, adoración, trabajo, naturaleza y providencia forman una sola trama, no dos esferas separadas. Escribe: no es poco honor que Dios haya adornado tan magníficamente el mundo para que no seamos solo espectadores de este teatro generoso, sino también beneficiarios de su abundancia. Institutos 1.5.10. C.S. Lewis insiste en que los seres humanos no viven solo de conceptos, sino de historias. Vivimos dentro de relatos que nos dan origen, orientación y destino. Las culturas antiguas entendían la vida humana como parte de un gran mundo narrativo, lleno de mitos, símbolos, héroes y realidades cargadas de significado, mientras que la modernidad muchas veces nos deja solo con abstracciones y sentimientos privados. Para Lewis, el cristianismo no destruye esa necesidad narrativa, sino que la cumple. El antiguo relato del Dios que muere y vuelve a la vida se convierte en mito hecho histórico, realizado en Jesús, de modo que dejamos de flotar como individuos aislados y volvemos a situarnos dentro de la gran historia de Dios. Goggin retoma la intuición de que las cosmovisiones están sostenidas por historias y mitos que dan forma a las comunidades. El cristianismo también posee su propia narrativa, y esa narrativa no solo informa la creencia, forma un pueblo y nos dice cómo es realmente el mundo. Escribe en Drama de la Escritura: este tipo de historia es básica y fundacional. Nos da una comprensión del mundo entero y de nuestro propio lugar dentro de él. Tal historia comprensiva nos da el significado no solo de la historia personal o nacional, sino también de la historia universal. El cristiano también cree que hay una sola historia verdadera, la historia contada en la Biblia. Solo dentro de esta narrativa podemos descubrir el significado de la historia humana y, por tanto, el significado de tu vida y de la mía. Hacia una cosmovisión más allá de filosofía de vida. La cosmovisión no es simplemente filosofía. Kuyper lo expresó bien cuando dijo que el calvinismo no comenzó como una filosofía, ni como una teología sistemática, sino como un principio vital, una fuerza espiritual que transformó naciones enteras. El impulso de la Reforma fue, ante todo, una cosmovisión viva y no una construcción filosófica. Y aquí entra la diferencia entre presuposiciones y motivos base. Las presuposiciones son útiles misionalmente porque cambian, pueden ser discutidas y operan a nivel personal y comunitario. Los motivos raíz de Doyeworth, en cambio, describen dinámicas religiosas civilizacionales más amplias y menos flexibles. Coleto subraya que la cosmovisión concreta de una comunidad puede revisarse a la luz de la Escritura, mientras que el motivo religioso fundamental pretende validez universal. Esa distinción me parece muy útil. Representa una puerta abierta para expandir el reino de Dios en no creyentes. Preteórico y teórico. Vollenhoven insiste, además, que el conocimiento preteórico es superior al científico. Para él,
Lo preteórico es más originario, más amplio y más fiel a la realidad vivida que el conocimiento teórico, porque la teoría siempre abstrae y recorta lo dado. Conocer a tu esposa preteóricamente, como persona integrada y compleja, es mucho mayor que el conocimiento científico que le puede tener un médico. El conocimiento analítico, enfocado y parcial, nunca llega al nivel del verdadero conocimiento de la persona, el objeto, la historia, la poesía, la música, la risa de un nieto, el crepúsculo o la aurora. Hay una diferencia importante entre preteórico y teórico, pero también creo que debemos cuidarnos de convertirla en una separación absoluta. La vida real nos muestra continuidad entre ambos niveles. Un médico puede estudiar biología y aún así tener que recordar que trata con personas y no con órganos aislados. Un pastor puede analizar doctrina, pero debe hacerlo sin perder la oración, la adoración y la sensibilidad pastoral. En el intercambio borroso de lo preteórico y teórico, lo que he denominado lo semiteórico, yace la cosmovisión. Es aquí donde la transformación del Evangelio opera. Aún entre eruditos, la confrontación contra las inconsistencias de la filosofía no cristiana no es conversión. El cambio de una conversión opera mucho más profundo, transformando los niveles preteóricos y semiteóricos, o en fin, el corazón. La inversión de la cruz. Todo esto nos conduce al gran giro de Primera de Corintios 1. Dios convierte la sabiduría del mundo en necedad y salva mediante la locura de la predicación. Esa inversión es decisiva para nuestra tarea, pues nos recuerda que la Iglesia no debe medirse por su capacidad de producir sistemas filosóficos impecables, sino por su fidelidad a Cristo crucificado. Además, conviene reconocer que Dios no suele llamar a muchos filósofos. Al contrario, obra sobre todo por medio de personas de escaso prestigio mundano. Los filósofos llamados por Dios son pocos, y constituyen una parte muy pequeña del ejército del rey. Necesarios, sí, pero no centrales ni privilegiados, sino llamados a servir. Mirar desde las alturas del saber académico con desprecio a los miembros más humildes del pueblo de Dios es, en efecto, negar el Evangelio de la cruz. ¿Cómo transformar cosmovisiones? La transformación que buscamos ocurre mediante un cambio profundo de cosmovisión, un metanoeo, una renovación de la mente, que produce un nuevo phronesis, una nueva manera de discernir, juzgar y vivir. El movimiento reformacional, para ser eficaz, necesita la aportación de la antropología misionológica. Según la misionología, ¿qué es una cosmovisión? En este punto, conviene comparar el aporte en particular de Paul Hiebert. Esta disciplina no solo intenta describir cosmovisiones, sino que plantea además una pregunta decisiva. ¿Cómo se transforman las cosmovisiones? Esa pregunta es crucial para nuestra preocupación reformacional, porque la renovación cristiana no se limita a ajustar conductas visibles ni a modificar ideas aisladas, sino que busca una reorientación profunda del corazón, de la percepción de la realidad y de la vida compartida. Hiebert, mi muy apreciado hermanos y lector de tesis, define la cosmovisión como una orientación fundamental que configura como una comunidad piensa, siente e interpreta la realidad, y advierte que, si esa cosmovisión no es transformada, el Evangelio puede ser absorbido por categorías paganas, produciendo un cristianismo superficialmente convertido, pero profundamente no renovado. Escribe: una cosmovisión es una orientación fundamental del corazón, una manera de ver o interpretar toda la vida, que da forma a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Es un conjunto de presuposiciones o suposiciones sobre la naturaleza de la realidad, que consideramos verdaderas, aunque no sean verificables empíricamente. Una cosmovisión no es solo un conjunto de ideas o conceptos, sino una forma de vida, una manera de estar en el mundo. Paul Hiebert, Transformando Cosmovisiones, 2008, con un tema reconocido por reformados y reformacionales por igual, declara: con demasiada frecuencia,
La conversión tiene lugar en los niveles superficiales del comportamiento y las creencias. Pero si las cosmovisiones no se transforman, el Evangelio se interpreta en términos de cosmovisiones paganas, y el resultado es el cristianismo pagano. La mayor parte de una cosmovisión yace profundamente bajo la superficie. Es implícita y, en gran medida, no cuestionada ni formulada de manera explícita. Allí operan supuestos básicos, ideas sobre la ontología, la metafísica y las estructuras de plausibilidad. Sin embargo, la vida cotidiana de una comunidad se desarrolla con muy poca conciencia de estos elementos o de su impacto. Por lo tanto, podemos resumir que una cosmovisión es el conjunto de supuestos básicos y creencias fundamentales que una persona o un grupo tienen acerca de la realidad. Estas creencias abarcan dimensiones metafísicas, epistemológicas, éticas y ontológicas, y proporcionan la lente a través de la cual interpretamos y comprendemos el mundo. La cosmovisión no se limita a lo cognitivo, también moldea las emociones, las actitudes y las acciones. En una cultura, esta cosmovisión se expresa como un entramado de significados compartidos, símbolos, valores, normas y prácticas, mediante los cuales las personas interpretan el mundo, se relacionan entre sí y otorgan sentido a su existencia. La construcción misional de la vida y de los sistemas de creencias muestra paralelos significativos con la construcción reformacional. Esta similitud sugiere que el enfoque analítico del pensamiento reformacional y la aplicación misional poseen un claro potencial para una cooperación fructífera. Por eso, el movimiento reformacional, si quiere servir con mayor eficacia a la Iglesia y a su misión, puede beneficiarse profundamente de la antropología misionológica. No basta con identificar estructuras teóricas del pensamiento, también debemos comprender cómo los pueblos imaginan la realidad, cómo esas visiones del mundo son convertidas por el Evangelio y cómo una nueva obediencia toma forma culturalmente. Y esto es precisamente lo que Michael Goggin se propone realizar: llevar la herencia reformacional hacia un marco más explícitamente misional, narrativo y antropológicamente atento, al servicio del testimonio de la Iglesia en el mundo. Desarrolla esta visión primero bajo Harvey Kahn y luego en su doctorado en Ámsterdam, centrado en el pensamiento de Leslie Newbigin. Eso es precisamente lo que Walters celebra en la tercera edición de Creation Regained. Walters reconoció la posibilidad de mayor impacto transformacional de la tercera generación con esta claridad antropológica y dirección misional. A mí me parece un matrimonio hecho en el cielo, una convergencia tan natural y tan prometedora que es algo por lo que vale la pena entregar la vida. Walters concluye así: se puede formular una generalización de la siguiente manera. La cosmovisión subyacente del pensamiento de Dooyeweerd mantiene una continuidad esencial con la visión del neocalvinismo, mientras que la elaboración filosófica de esa visión se construye básicamente con herramientas conceptuales tomadas de la filosofía alemana, principalmente del neocantismo, y en segundo lugar, de la fenomenología. La singularidad de Dooyeweerd es precisamente lo que constituye su importancia para la filosofía. Si se acepta la premisa básica de que la religión es necesariamente un factor central en toda filosofar, entonces Dooyeweerd es un pionero de proporciones heroicas en la filosofía del siglo XX. Walters, 1985. Para concluir, no es mi intención afirmar que Dooyeweerd se propuso crear una síntesis o fusión entre el neocantianismo y la fe reformada. El neocantianismo fue precisamente la filosofía contra la cual él argumentó. Pero todos somos hijos de nuestro tiempo. El neocantianismo era el aire que él respiraba. Tampoco creo que Tomás de Aquino se propusiera sintetizar a Aristóteles con la fe cristiana, ni que René Padilla buscara conscientemente unir el cristianismo con el marxismo posmoderno. El escolasticismo protestante tuvo por objetivo defender la fe evangélica contra un nuevo escolasticismo de la Contrarreforma. El genio tanto de Dooyeweerd como de Van Til consiste en que desafiaron la supremacía de la razón autónoma y la ingenua creencia en la neutralidad objetiva. Nuestro llamado no es volver a sus sistemas,
sino ser fieles en nuestra propia generación.